Capítulo 4. Anna volvió en sí lentamente del sueño, notando la boca seca y el estómago revuelto. Se sentía igual que cuando pasaba la noche de copas en el centro de la ciudad, y su memoria tenía la misma niebla que en una resaca. Trató de incorporarse y se estremeció ante el dolor que sintió en su espalda, como si hubiera estado toda la noche tumbada en el suelo. Se pellizcó las sienes mientras un rayo de dolor se abría paso entre ellas. No recordaba haber salido con las chicas ese viernes, pero tal vez estaba equivocada, y Nell la había acabado convenciendo. Hasta que de pronto recordó estar sentada en su salón leyendo el libro, y un segundo después todo se convirtió en un caos. Sin saber cómo, había acabado en medio de una explanada, y unos bárbaros, pues solo se les podía denominar así, se habían acercado a ella a caballo con una expresión feroz en sus rostros. Después de eso, ya no recordaba más. Todo era tan absurdo y lógico que comenzó a pensar que todo ello podía ser producto de una conmoción, un traumatismo craneal, una hemorragia cerebral, o incluso una intoxicación por monóxido de carbono. Todo ello explicaciones muy plausibles desde un punto de vista médico. Incluso podría atreverse a abrir los ojos y encontrarse en su apartamento, aunque el frío que sentía a su alrededor y el remolino en su estómago le indicaba que no lo creía posible. Vacilante, abrió los ojos, rezando por ver su desgastado sofá. Pero lo que vio le hizo estremecerse. «Tiene que ser una broma», aseveró, observando su entorno. Parecía estar en una celda, pero no del tipo de celda de paredes rígidas, con televisión a la carta y con un lúgubre retrete metálico. La paja cubría un suelo mugriento, y unos barrotes de hierro negro y oxidado se encontraban en el lado opuesto al que se había quedado dormida. El hedor de los fluidos corporales y la desesperación hizo que se levantara de golpe y mirara entre los barrotes. ¡Eh! Gritó, con la garganta en carne viva. «Oye, ¿hay alguien ahí?» Esperó unos segundos, pero no escuchó nada parecido a unos pasos acercándose o puertas abriéndose. Asustada, retrocedió y volvió a mirar su celda. Hacía mucho frío, pero solo había una manta fina y de apariencia tosca arrugada sobre la paja. Se abrazó a sí misma mientras el frío se acentuaba, pero resistiéndose por el momento a cubrirse con esa manta. A saber los bichos que podría tener esa cosa, dijo para sí mientras recordaba su mullido y calentito cobertor. Percibió el sonido a sus pies de algo extraño, y cuando bajó la vista para ver qué podía ser, se encontró con una enorme rata que estaba a su lado y parecía mirarla. Sobresaltada, gritó, consiguiendo que la rata saliera corriendo, y ella buscara con la vista algo donde poder subirse. Por desgracia, lo más elevado era su colchón de paja, y precisamente, la rata se había escondido en su interior. Sin pensarlo dos veces, se abalanzó contra la puerta, tratando de detectar cualquier punto débil. Puede que no fuera una manitas, pero no podía ser difícil quitar unos cuantos tornillos. «No pienso compartir la cama con una rata del tamaño de un chihuahua». Por desgracia, los tornillos estaban muy apretados, y también se dio cuenta de que el hierro de la puerta y sus piezas eran muy antiguos. «¿Dónde demonios me he metido? No puede ser real», se repetía una y otra vez, al mismo tiempo que buscaba algo afilado para desenroscar los tornillos o poder abrir la cerradura. Enseguida se dio cuenta de que era imposible quitar un solo tornillo, y desesperada, comenzó a tirar de la puerta. «Tengo que salir de aquí». Unos segundos después, escuchó abrirse una puerta y el tintineo de unas llaves. Muerta de miedo por lo que podía encontrarse, retrocedió, pero no sin antes avisar de que no era una presa fácil. «Si te atreves a ponerme una mano encima, te prometo que te dejo los huevos inservibles». 4 figuras salieron del pasillo en sombras, y se quedaron paradas frente a ella. Al verlas, Anna retrocedió un par de pasos, y observó detenidamente al hombre que encabezaba el grupo. No podía negar que era muy guapo, y que su tartán que le hacía parecer un guerrero sacado de sus novelas de romance. «No puede ser», susurró sin poder quitarle la mirada de encima. Algo que a él también pareció sucederle. Solo cuando su compañera de celda, es decir, la rata, salió de su escondite en la paja y pasó entre sus pies, Anna reaccionó, apartando la vista de los profundos ojos de ese peculiar hombre. Fue entonces cuando, al levantar la cabeza, distinguió a los guerreros que había visto a caballo acercándose a ella en la explanada. Ambos hombres llevaban un atuendo similar, y flanqueaban al más guapo. Fue entonces cuando, al levantar la cabeza, distinguió a los guerreros que había visto a caballo acercándose a ella en la explanada.
Ambos hombres llevaban un atuendo similar y flanqueaban al más guapo. ¡Vosotros!, gritó señalándoles, consiguiendo que los hombres, medio gigantes por su estatura y complexión, retrocedieran un paso. Esto es un secuestro, y quiero que sepáis que o me soltáis ahora mismo, o no pararé hasta veros a todos en prisión. Los dos hombres se miraron entre sí, y luego al más guapo, que simplemente se encogió de hombros. Lo cierto era que esos tres cretinos tenían suerte de que ella estuviera detrás de las rejas, pues, aunque era una mujer serena y pacifista, cuando se enfadaba hacía temblar los cimientos. No le miréis a él como si fuerais idiotas, y soltadme de una vez. Por un momento, no pareció que le fueran a hacer caso, hasta que el más guapo cogió una antorcha que se encontraba apoyada en la pared, y abrió la puerta de su celda. A la luz parpadeante, Ana pudo verlo más de cerca. Con sus más de 2 metros de altura, tenía la apariencia de un jugador de rugby, con un pecho y unos hombros anchos, antebrazos fornidos, bíceps abultados y pantorrillas tan esculpidas que Ana sintió la tentación de tocarlas. Ella solo podía imaginar el poder de sus muslos, ya que el kilt, o falda escocesa, las cubría. Sus ojos eran oscuros, negros a la luz del fuego, aunque también podía ser a causa de la ira bailando en ellos. Su cara tenía los pómulos altos, la mandíbula afilada, una nariz recta y labios anchos y carnosos. Todo ello enmarcado por una larga melena negra, que caía hasta sus hombros. ¿Os dais cuenta, milord? Esta lass es rara, le aseguró Caleb a Cameron, sin dejar de mirar a la mujer. A sus más de 40 años, Caleb había conocido a un buen número de mozas, pero ninguna se asemejaba a esta. Y eso le asustaba. Sobre todo, por la forma decidida y enérgica con que ella les miraba y hablaba, pues ninguna otra mujer se hubiera atrevido a hacerlo. ¿Que soy rara?, resopló Ana, cada vez más segura de estar en medio de una reconstrucción de algún tipo. Eso, o definitivamente sufría una conmoción cerebral. ¿Lo dices tú, que llevas una falda con el frío que hace? ¿Acaso no sabes que podrías quedarte estéril? Por supuesto, como médico, sabía que no era el caso, a menos que bajara mucho más la temperatura. Pero eso no tenían por qué saberlo ellos. Y por la forma en que palidecieron y los tres juntaron las piernas, parecía que la habían creído. En otras circunstancias, Ana se habría reído con ganas, pero al estar tras las rejas, su sentido del humor estaba algo ausente. «Deja de hablar y escucha», dijo Cameron algo enfadado. «Queremos respuestas, y no vas a salir de aquí hasta que nos las des». «Entonces estás de suerte, guapito, porque yo también busco respuestas». Cameron se quedó quieto mirándola, sin saber qué pensar. Sin lugar a dudas, esa mujer era diferente, no solo por su atuendo y su forma de hablar, sino por ser tan directa y segura. Le gustó eso de ella, pero debía aparentar estar enfadado para hacerla hablar, y la única forma de tortura que conocía jamás se la daría a una mujer, por lo que solo le quedaba fruncir el ceño y parecer enfadado, cosa que hacía estremecerse a las demás féminas. De esta desconocida solo consiguió que se cruzara de brazos y se le quedara mirando fijamente. Le habría gustado reírse o cogerla en brazos y darle unos azotes en el trasero, para demostrarle quién mandaba. Pero se tuvo que controlar y fruncir más el ceño. «¿Quién eres? ¿Quién te ha enviado a este castillo?», preguntó Cameron, comenzando a interrogarla. «¿Quién me ha enviado? Que yo sepa, fueron estos dos brutos los que me trajeron. Pregúntales a ellos por qué me trajeron». «¿Y quién eres tú?». Arran se adelantó, enfadado, queriendo dejar muy claro que nadie trataba con tan poco respeto a su laird. Sin embargo, la mano de Cameron hizo que éste callara y retrocediera un paso. «Soy el laird de este clan, y te recomiendo que contestes a mis preguntas». «¿Y si no lo hago, qué me sucederá?». «Que no saldrás de esta celda». La seguridad con que lo dijo hizo que Ana se estremeciera. ¿De verdad pretendían dejarla ahí encerrada sin más, cuando habían sido ellos quienes la habían llevado a donde quiera que estuviera? Quería pensar que todo era un sueño o una conmoción, que esos hombres eran actores. Cualquier cosa excepto asumir lo que parecía ser la verdad. Estaba en un lugar lejos de todo lo que conocía, y, por las ropas, el lenguaje y la celda, en un tiempo que no parecía el suyo. Por primera vez, Ana comenzó a sentir miedo, y decidió colaborar en todo lo que pudiera. De esa manera, esperaba salir de esa celda, y después... ya vería. «Me llamo Ana», dijo en voz baja. «¿Eres una espía?». Cameron entró en la celda, dejando la puerta abierta y cerrando la brecha entre ellos.
Se acercó a ella como si tuviera la intención de causarle daño, aunque Anna en ese instante estaba más pendiente de la puerta abierta. Cuando Cameron se colocó a un escaso metro de Anna, ésta quiso plantarle cara y empujarlo, pero se lo pensó mejor y decidió mostrarse sumisa. Algunos hombres que había conocido eran unos auténticos capullos, y cuando se ponían furiosos, sabía que lo mejor era agachar la cabeza, como si les diera la razón. Luego, por supuesto, no quería saber nada más de ellos, aunque mucho se temía que no podría dejar atrás a este hombre. Anna retrocedió hasta que su columna vertebral chocó con la pared, pero él pareció que no tenía suficiente. «No soy una espía, señor». «¿Señor?» Cameron arrugó la nariz. «Ya te he dicho que soy Laird, y debes tratarme con respeto. Me llamarás Laird. ¿O es que acaso eres una Sassenach? Solo ellos dicen señor a sus superiores». Anna se sintió insultada y tuvo que cerrar con fuerza los puños para contenerse y callar. Le hubiera gustado colocarse pegada a él y decirle lo que pensaba de su egocentrismo, aunque en su lugar trató de relajarse y contestar dócilmente. «No soy una Sassenach ni una espía. Soy escocesa de nacimiento, y siempre he tratado con respeto a mis superiores. Además, yo también tengo un clan y no voy por ahí presumiendo de él». «¿Tienes un clan?» Cameron levantó una ceja, escéptico. «¿Cuál?» «Mi nombre completo es Anna Mackay», respondió ella, tratando de no parecer altanera. En el momento en que las palabras salieran de sus labios, se desató el caos. Los guardias, que habían permanecido casi inmóviles, entraron de repente en acción, abalanzándose sobre ella con sus pequeñas dagas en alto. Anna se apretó contra la mugrienta pared, como si de alguna manera pudiera evaporarse. Sus ojos se abrieron de par en par al ver cómo se acercaban las relucientes dagas, mientras Cameron no hacía nada por evitarlo. De hecho, parecía como petrificado mientras la observaba con los ojos bien abiertos. «¡Deteneos!», dijo Cameron por fin, parando el ataque de sus hombres. «¡Es una Mackay!», casi escupió Caleb, que se detuvo furioso. «No es una chica inocente, es el enemigo». La confusión se apoderó del cerebro de Anna, con el corazón latiéndole en el pecho mientras miraba las 3 caras lívidas que tenía delante. El miedo de los hombres era palpable, y la expresión sombría de Cameron no era de las que se pueden emular fácilmente, pues sus ojos contenían años de odio. Anna no sabía muy bien qué estaba pasando, pero debía poner fin a todo ello. Sentía miedo, y cuanto más tiempo pasaba, más real parecía todo. «No soy el enemigo», gritó, aterrorizada por su vida. «No sé de qué estáis hablando. Te juro que ni siquiera sé quién eres. De donde yo vengo, no estamos en guerra con nadie. Lo juro». «Entonces dinos de dónde eres, porque los únicos Mackay que conozco son mis enemigos». ¿Pero la creerían? Todo indicaba que estaba en otra época y en otro lugar. ¿Qué podría decirles que los convenciera? ¿Puedo pedir una cosa primero? ¿Qué? Quiso saber Cameron, no muy convencido. ¿Puedes decirme en qué año estamos? ¿Cómo dices? Repuso él, escéptico. ¿En qué año estamos? Repitió ella. Cameron se la quedó mirando como si estuviera loca, mientras los 2 guardias apretaban con más fuerza sus dagas. «Es importante que me lo diga, mi Laird», dijo ella de nuevo para apaciguarlos. Además, necesitaba tiempo para digerir lo que estaba pasando, y lo que podía suceder si no les decía que estaban en el año 2023. «Estamos en el año del Señor de 1562, Mackay». Anna no había pensado qué sentiría o haría si él le contestaba una fecha distinta a la suya, pero tras escucharla, sintió náuseas. No era posible. No podía haber retrocedido en el tiempo. Recordó el libro, el conjuro, su sangre en el broche y el libro, el sueño en el bosque, la sensación de centrifugado y de cómo caía, y todo encajó por fin. No había querido pensar en ello antes, al saber que no le gustarían las respuestas, pero no podía negar la verdad por más tiempo. Temblorosa, se irguió y miró a los ojos del Laird, que la miraba cargado de odio. No como al principio, que la observaba con algo que podía llamarse admiración. Anna decidió asumir la verdad, aunque ésta fuera ilógica.
Todo indica que vengo del futuro. Lo dijo con toda la frialdad que pudo y con la boca seca. Al principio, los hombres la miraron con desconcierto, que rápidamente se convirtió en una risa. Sin saber qué hacer, y tras pensar en sus palabras, Anna también comenzó a reírse torpemente, aunque estuvo a 5 segundos de romper a llorar de pánico. Que todo sea un sueño, por favor. No dejaba de repetirse Anna. La risa de Cameron se transformó en ira, mientras se le acercaba y golpeaba con la mano la pared a un lado de la cabeza de ella. Se inclinó hasta que estuvieron casi frente a frente, a la distancia de un beso, y siseó entre dientes. «¿Crees que soy tonto, miserable Mackay?» gruñó, haciéndola estremecerse. «Aunque tengo que admitir que nunca antes había visto a uno de los tuyos intentar salir de la cárcel con una historia tan descabellada como esa. Pero no se te concederá indulgencia. Mentir sigue siendo mentir, por muy imaginativo que sea». Ella lo miró, y descubrió que sus ojos eran, efectivamente, negros. Un negro que ardía de rabia. «No estoy mintiendo, Laird». Anna se acordó de su reloj y su atuendo, y decidió usarlos para convencerlos. Sabía que su vida dependía de ello, pues no creía que en 1562 trataran muy bien a los enemigos. Menos aún si los consideraban espías. Con decisión, alzó el brazo y colocó el reloj de pulsera que le había regalado su abuelo hacía años, ante las mismas narices del Laird. «No miento, y aquí tengo la prueba». Cuando Cameron retrocedió unos pasos, Anna puso la alarma y esperó impaciente a que sonara. Unos segundos después, un pitido fuerte, repetitivo y prolongado se extendió por toda la celda, consiguiendo que los 3 hombres retrocedieran asustados, mirando confusos a su alrededor con las espadas en alto. «¡Esto es brujería!», gritó Arran aterrorizado, mirando a todos lados como si pensara que de pronto, de las paredes o el suelo, salieran demonios. «No es brujería», respondió Anna con voz serena para tratar de calmarlos. «Es un reloj, y he puesto la alarma. Puedes mirarlo si quieres», le dijo a Cameron. «No os acerquéis, mi Laird, u os hechizará», se apresuró a decir Arran interponiendo su espada entre el Laird y la mujer. Cameron apartó a Arran a un lado, y miró la extraña cosa que la mujer tenía sujeta a su muñeca. Envainó la espada y se acercó, dispuesta a demostrar que no le tenía miedo. «¿Qué clase de alarma has puesto? ¿Has avisado a los tuyos de que vengan a salvarte? Porque si es así...» «No», dijo Anna sonriendo para destensar el ambiente. «He indicado al reloj que me avisara cuando pasaran 5 segundos. Eso es todo». «¿Indicado? ¿A esa cosa?», preguntó Cameron, incrédulo. «Esta cosa proviene del mismísimo infierno», aseguró Arran. «Laird», comenzó a decir Caleb, que se había mantenido apartado. «No creo que sea aconsejable que os acerquéis tanto a esa mujer». Pero Cameron quería saber más. Había algo en ella que no encajaba, y estaba decidido a descubrir lo que era. ¿Y si resultaba ser una espía? Tendría que matarla sin pensárselo 2 veces. Él odiaba a los Mackay, y no dudaría en odiarla a ella. Aunque fuera la mujer más bonita que jamás hubiera visto, y sus ojos verdes le hicieran desear no dejar de mirarla. «Os le enseñaré». Sin más, Anna se le acercó, se quitó el reloj, y manipuló unos números mientras explicaba lo que hacía, sin que Cameron apenas se enterase. Anna le dijo que en 1 minuto volvería a sonar la alarma, y que ella la usaba para despertarse por las mañanas, o para cuando tenía una cita y no quería llegar tarde. Cameron no entendía mucho de lo que ella le explicó, pero cuando la alarma volvía a sonar, esta vez con el reloj en sus manos, estuvo a punto de arrojarlo contra la pared. Solo su curiosidad pudo con su miedo, y comenzó a plantearse si, en vez de una bruja, ella sería una Selkie. De hecho, ella no parecía ordinaria. Su voz tenía una pizca de acento, pero muy débil, en comparación con el suyo. Apenas sonaba escocesa, sino como alguien que pretendía serlo. Todo ello le confundía, pero no estaba dispuesta a admitirlo. Tras detener la alarma, Anna le volvió a dar el reloj y a apartarse unos pasos de él. «Puedes ver que es un objeto inofensivo». Tras mirarle detenidamente, Cameron la observó muy serio. «¿De qué año dices que procedes?» «Del 2023», contestó ella sin sombra de duda. Ahora, sus ojos parecían más curiosos que temerosos. Sin embargo, Arran seguía muy nervioso. Anna contempló al Laird, que observaba el reloj mientras los 2 guerreros la miraban. Y Anna tuvo la certeza de que no era un sueño. Estaba atrapada en una celda en el pasado, con un Laird que pensaba que era el enemigo,
y sin saber si iba a escapar con vida. No sabía qué fuerza había causado este viaje en el tiempo, pero, sin lugar a dudas, era una auténtica putada.